sino también en tratamiento. Y eso es lo que a mí me parece muy importante de esto. Eso es lo que me gustó mucho del material, que vamos a poder saber, vamos a poder conocer cómo intervenir más allá de la evaluación del riesgo de suicidio, porque muchas veces se hace ese primer contacto, obviamente es urgente, la diferencia entre algo importante y algo urgente justamente aquí se aclara. Yo necesito evaluar el riesgo de suicidio y ayudar a que la persona lo disminuya para poder atenderla. Pero casi siempre de ahí la gente se va derivando y no me quedo yo como un profesional de la salud con esa seguridad, ese acompañamiento de qué habrá pasado con esta persona. En el tema de hoy vamos a hablar justo de lo que se habla con las personas con un riesgo de suicidio. Entonces, sí va a ser prevención de suicidio, como esta evaluación y entender una óptica de cómo se maneja. Sin embargo, también vamos a hablar de qué se habla y cómo se trata este tipo de casos. Vamos a hablar de distintas herramientas por encimita un poco las más importantes o las que más efectividad tienen. Y bueno, a profundidad ya sería en un taller o en un diplomado, ¿sale? Antes de hablar del tema del suicidio, yo creo que es importante no solamente saber que la persona que tenemos enfrente tiene un riesgo de suicidio, sí tenemos que conocer cómo llegó a ese punto la persona. Y cuando hablamos de una persona con un intento de suicidio o con un riesgo de suicidio, hablamos de una persona que tiene dos componentes esenciales. El primero es un tema de dolor emocional. ¿Qué significa el tema del dolor emocional y cómo se diferencia del sufrimiento cognitivo o mental? Cuando una persona tiene una situación que generalmente le causa, escuchen, hay que tener muy claro esto, una dificultad adaptativa, ¿sí? Nos causa un sufrimiento, una idea, un dolor de, ay, esto no me gusta. ¿A qué me refiero? Me hacen un bullying en la escuela, estoy empezando a afrontar una separación, mis amistades me abandonan, aunque eso ya sería un pensamiento, mis gentes más allegadas se alejan, ¿sí? Todas esas situaciones que son situaciones de la vida y que no niego que son difíciles o hasta dolorosas emocionalmente, son algo que las personas vivimos a diario o que todos de alguna forma hemos llegado a vivir. ¿Qué es lo que ocurre que eso se nos sale de control o por qué algunas personas lo viven más intensamente? Y aquí es donde entra este sufrimiento cognitivo. Hay que entender que la persona que está teniendo un dolor emocional está teniendo pensamientos que agravan la situación, ¿sí? Por ejemplo, una persona que ha tenido una ruptura de pareja, que eso, pues, los que hemos pasado por eso, claro que nos duele, ¿sí? Se le agrega un pensamiento, un sufrimiento cognitivo de yo ya nunca voy a encontrar el amor. Esta persona era el amor de mi vida. Fue mi culpa que me dejara. Me voy a quedar sola, ¿sí? Todos esos pensamientos vienen a ser, lo voy a poner como una metáfora, es como si este es mi dolor que yo tengo porque pues soy humano, no soy de acero, me duelen las cosas, tengo emociones, ¿sí? Pero mi mente, no vamos a entrar aquí a por qué mi mente hace esto, pero mi mente con todos esos pensamientos lo empieza a hacer crecer, hace más grave. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro de que ahí no es un dolor emocional, pero es un dolor físico de yo ando por mi casa caminando y de pronto, ¡pum!, no me doy cuenta y me pego en el puro dedo chiquito del pie, ¿sí? Y siento un dolor muy fuerte en el dedo chiquito de mi pie. Eso es un dolor, ¿sí? ¿Cómo yo me lo complico? Yo empiezo a preguntarme tonto soy, ¿cómo no me di cuenta? O puedo llegar a hacerlo ya un poco más general y decir, ¿quién dejó esto aquí? ¿Por qué dejaron esta silla en un lugar donde no va? Y me puedo ir todavía más adentro y decir, alguien la dejó adrede para que yo me pegara. ¿Sí? Entonces, las situaciones de la vida nos van a ir generando un dolor, es parte del vivir, o sea, dolor, amor, felicidad, tristeza, son cosas humanas que vamos a ir viviendo. Sin embargo,
nuestra mente a veces ese dolor lo empieza a hacer más complicado, ¿sí? Eh, el duelo, una persona que está pasando por un duelo, que le llamamos duelo, le llamamos para fines de esta plática una pérdida, está viviendo una pérdida y tiene que lidiar con ella. Los seres humanos tenemos necesidades de reconocimiento, de sentirnos valorados. Es una persona que se siente sola, una persona que constantemente la están minimizando, la están criticando, la están haciendo menos, una persona que vive ese sentimiento de soledad o ese sentimiento de miedo o de tristeza, ¿sí? Empieza a ver una, una, un día a día, una cotidianidad de dolor, ¿sí? Yo me duermo, me siento mal, tengo este dolor emocional y despierto y ahí está otra vez el dolor. Y no solamente está el dolor, están mis pensamientos que me generan más dolor. Además, me voy a situaciones, vivo situaciones en el día a día que me recuerdan que yo estoy en una situación dolorosa y eso empieza a instalarse en mí hasta el momento en donde yo veo como una posible solución para dejar de sentir ese dolor, la muerte, ¿sí? Y el dolor emocional, en esto que vamos a hablar, se puede vivir en diferentes edades y por diferentes razones. No vamos a hablar de, oye, es que eso no es tan doloroso. Cada persona es distinta y va a haber personas que un tema de una separación se les va a hacer muy doloroso. El tema de que su mejor amigo le dejó de hablar o su grupo de amigos le dejó de hablar, es algo que no me afecta nada y a otras personas sí. Puede ser que incluso yo tenga un proyecto muy importante en mi trabajo y de pronto me lo quiten y se lo dan a otra persona y alguien puede decir, ¿cómo es posible que eso te derrumbe? Aquí no se va a juzgar a nadie, uno no sabe lo que la otra persona trae, sin embargo, cada persona es distinta. Aunque, eso sí lo tenemos que decir, hay ciertas edades y ciertas problemáticas. Por ejemplo, en el diplomado, si revisamos cuáles son las situaciones de riesgo, no riesgo de suicidio, situaciones de riesgo que a los jóvenes, yo no trabajo suicidio y no, aquí no se trabaja el suicidio en niños o infantil, ¿no? Casi siempre lo trabajamos de 12 años, sexto, primero de secundaria en delante. O sea, ¿qué es lo que a los jóvenes les genera este sentimiento, este de dolor emocional y esto? Y lo que tenemos es el bullying, el mejor amiguito, ¿sí? Los mejores amiguitos. Yo por ahí tuve un caso de una chica que en la escuela se les hizo fácil cambiarlos de salón, simplemente, ¿no? Y se revolvieron todos los grupos y ahora sí que azares del destino, una de las muchachas quedó sola, o sea, quedó en su salón, pura gente que no conocía, y otros, o de sus amigos, bueno, no quedaron todos juntos, pero quedaron al menos con un compañerito de su grupo de antes, ¿no? La chica cayó en una depresión terrible, o sea, terrible, que sí estaba una ideación de muerte. Tal vez no llegó a la ideación suicida porque la llevaron a terapia, pero sí una ideación suicida. Entonces, el bullying, los compañeritos, por ahí de pronto un noviazgo ahí a esa edad puede causar un dolor emocional. En el tema de las parejas también se trabaja cuando hay una separación, pero sobre todo una separación en donde hay una pérdida de familia, hay una pérdida de un hogar, hay una pérdida de un estatus, se rompe todo este tema de qué es lo que yo esperaba que ocurriera, como esa idealización, ¿sí? Sí también hay una parte donde se habla, perdón, de las personas mayores, cuando ya se quedan solas, cuando tienen que afrontar el que ya no pueden hacer muchas cosas, por ahí hay un tema de dolor crónico. Se habla del dolor emocional en distintas etapas de la vida y en distintos casos para que lo vayan conociendo. ¿Ok? Pero yo dije que había no quiero llamarlo ingredientes, dos elementos básicos en cómo una persona llega a un tema de suicidio. El primero es el dolor emocional y el segundo es la desesperanza. Y para fines de esta diapositiva donde ven una ollita con leche, leche y dos ranitas, permítanme contarles un breve cuento. Había una vez dos ranas que cayeron en una olla de leche.
la leche era profunda y las ranas no encontraban una forma de salir. Intentaron nadar y nadar, saltar para salir de la olla, pero la superficie de la leche era resbalosa y no había nada de donde pudieran apoyarse. Una de las ranas, cansada de tanto esfuerzo, pensó que era imposible escapar y se rindió. No tiene caso continuar esforzándome y sufriendo este cansancio. Y se dejó hundir. La otra ranita, en cambio, decidió no rendirse. Aunque no veía cómo podía salir de la olla, siguió nadando y nadando, batiendo sus patas con todas sus fuerzas, pensando que si seguía intentándolo, tal vez algo pudiera pasar. Nadó y nadó durante mucho tiempo sin rendirse, 1 hora, 2 horas. A medida que seguía moviendo sus patas, la leche a su alrededor comenzó a espesar y poco a poco, de tanto batir, la leche se transformó en mantequilla. La rana entonces pudo subirse poco a poco a la mantequilla y saltar fuera de la olla, salvándose. Bien, ¿cuál es el tema aquí? El tema es la esperanza contra la desesperanza. Tú podrás tener un dolor crónico, las personas que vas a atender van a tener un dolor emocional, un dolor muy fuerte, un duelo. Sin embargo, hay una idea en ellos que dice, lo voy a dejar así como muy poético, muy Shakespeare, ¿no? No hay noche que no ve el día. Esto va a pasar. Yo sé que va a pasar. Tarde o temprano me voy a sentir mejor. ¿Sí? Yo puedo tener un dolor gigantesco, gigantesco, muy grande, las pérdidas más grandes, pero tengo esperanza de que esto va a pasar. No sé cómo, como la ranita, no sabía cómo, pero ya no se rindió y siguió. Cuando este intento de soluciones y soluciones del bullying, de aceptar a mis nuevos compañeritos, de decir, bueno, voy a voltear a ver hacia mí, mi amor propio en la relación de pareja, bueno, tengo que adaptarme a esto nuevo, a aceptar las pérdidas, no funciona y día tras día yo aplico soluciones que no me funcionan y me sigo sintiendo mal, sigo sintiendo este dolor, surge el tema de la desesperanza. La desesperanza para fines de suicidio, de prevención de suicidio, la vamos a nombrar como esto nunca va a pasar. Esto que yo siento, no lo puedo yo superar y no hay nada que vaya a ocurrir que me alivie este dolor. Por lo tanto, del día de hoy o del día que empezó este dolor a para siempre, mi vida va a ser así. Y entonces surge esa desesperanza que da como resultado ese dolor emocional y con esa desesperanza en la foto me gusta porque es como decir, se acabó, yo aquí me siento, no sigo más. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que esto continúa y continúa. Y surge la, una solución que hay mucha gente que dice, "Ah, es que no es una solución, una muy mala decisión, porque termino con todo. Sin embargo, es una solución. La solución es de terminar con mi vida. La lógica de la persona no intento, con un suicidio que intenta y logra el cometido de suicidarse, su lógica es la siguiente. Tengo mucho dolor, nadie entiende lo que estoy sintiendo, me está rebasando este dolor, día a día me rebasa, sin embargo lo puedo sobrellevar, pero esto va a ser así el resto de mi vida. Por lo tanto, esto no es vida, no tiene caso continuar, mejor desaparezco. Y la persona tiene un intento de suicidio que a veces es consumado y otras veces, pues, ¿ok? Esos dos puntos son muy importantes. La gente a veces, perdón que lo diga, la gente no los toma en cuenta. O sea, la gente dice, no, es que la vida es bella, mira, sal, diviértete, ¿cómo es? O sea, hay que entender quién es la persona que tenemos enfrente, porque si empezamos a hablar con una persona que no ve, que pensamos que solamente está teniendo un sufrimiento en su mente y que no vive un dolor real, o pensamos que es una persona que está muy esperanzada y nosotros le decimos, mira, mañana la vida es bella, Navidad y bla, 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 la persona va a sentir que no se le está comprendiendo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien, bueno, vamos entrando en materia del tema de suicidio entonces. Conceptos claves básicos, ¿sí? Y hay que diferenciarlos. Por ejemplo,
La idea de muerte eh, es cuando yo empiezo, o sea, justo cuando yo un día amanezco, vamos a seguir con esta misma tónica, todo este dolor emocional y tengo esta desesperanza y un día amanezco y digo, otra vez, todo sigue igual. Se me presenta la situación dolorosa, como que me recuerda mi estado y digo otra vez, la soledad, la tristeza, el dolor, etcétera. Y entonces surge en mí una idea, una fantasía de decir, ¿y si mejor me muriera? ¿Y si mañana ya no amaneciera? ¿Y si desapareciera de este mundo? La persona tiene una idea de muerte. Hay gente que dice, estudiosos dicen que el 60% de las personas hemos tenido en algún momento de nuestra vida una idea de muerte. ¿Ok? Cuando la persona tiene esta idea de muerte, pero pasa a una ideación suicida, es que la persona ya está teniendo pensamientos sobre el deseo de intentar morir, lograr su propia muerte. ¿Cuál es la diferencia entre idea de muerte o ideas suicidas? El protagonista. En la idea de muerte, yo digo, Señor, llévame. Disculpen que lo maneje ¿no? O de cómo quisiera ahorita cruzar la calle y que me topara un carro, ¿sí? O cómo quisiera, no sé, X. O sea, quisiera que me pasara. Cuando ya hay una ideación suicida, yo soy el protagonista de mi muerte. Yo empiezo a decir, ¿y si me quitara la vida? ¿Y si yo me aventara un carro? ¿Y si yo me lanzara en el carro por la rumorosa? ¿Y si yo me aventara este puente? ¿Y si yo me tomara estas pastillas? Yo ya soy el protagonista de mi muerte. Ya tengo una ideación suicida. ¿Ok? La ideación suicida va a tener grados o intensidad. Y una de las elementos más claros y más precisos para saber el grado de ideación suicida es si tú te estás autolesionando. ¿Qué significa perdón, la autolesión? Son conductas que yo hago para infligirme un dolor, ¿sí? Puede ser un dolor donde yo empiezo a cortar. Hay gente que no piensa que es una ideación suicida o de muerte, pero hay gente que toma y agarra el carro y se va a toda velocidad. Hay gente que se pelea en bares. Hay gente que se arriesga además. Y todo eso son conductas de una autolesión o una idea de lograr su muerte, ¿sí? Eh, no es lo mismo una autolesión que un intento suicida, ¿sí? Aquí lo vamos a dejar todavía en ideación suicida, en donde mi autolesión de pronto es causar vaya una redundancia, una lesión hacia mí, una autoinfligida, para sentir para aliviarme un dolor emocional o para tomar un riesgo. Lo vamos a dejar coloquialmente como coquetear con la muerte, ¿sí? Pero en esta autolesión no hay una planeación, no hay una idea de morirme. Lo voy a hacer y me podría morir, no me podría morir. Oye, a la gente le dices, tú te estabas cortando o te peleaste en este bar o chocaste en el carro tomado para morirte. La persona dice, pues no era mi intención, pero igual se pasaba que pasara, ¿sí? La autolesión entra en la ideación suicida para ver el riesgo, ¿ok? Y aquí viene la etapa de planeación suicida. Aquí ya empezamos con un riesgo ya más alto. ¿Por qué? Porque la persona empieza a tener pensamientos muy claros de cómo terminar con su vida, pasos organizados. Lo que yo voy a hacer es, me voy a esperar a que no esté esta persona, voy a comprar esto, empiezo a buscar en Google medicamentos que no me causen un dolor, cómo cortarme, cómo colgarme, empiezo dependiendo hay por ahí también se revisa cómo se suicidan los jóvenes, cómo se suicidan las personas ya mayores, el tipo de métodos que usan los hombres, que usan las mujeres, etcétera. Todo eso se ve más a profundidad en los contenidos de los talleres o los diplomados, ¿sí? Entonces, la persona en la prevención suicida ya tiene una idea, incluso puede llegar a tener una fecha y tiene una idea de cómo hacerlo y empieza a planearlo y a organizarlo para llevarlo a cabo. El intento suicida, pues es un resultado de la planeación. Yo ya tengo muy claro cómo lo voy a hacer. Ahora sí, ya no va a ser una autolesión
con el fin de hacerme daño, de lastimarme, de arriesgarme, de ver qué ocurre. Mi intento suicida está totalmente enfocado a terminar con la vida, dejar este mundo, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis solo para ir recordando lo que planteaba en un inicio, a dejar de sufrir. Nadie me va a extrañar, esto no tiene salida, se acabó, me voy a quitar la vida para dejar de tener este dolor emocional que nunca va a terminar y que no puedo zafarme de él. Entonces, yo tengo un intento de suicidio. ¿Ok? En el intento de suicidio, las personas lo pueden lograr, no lo pueden lograr, porcentajes, hay porcentajes, pero son muy cambiantes dependiendo de la fuente. Yo lo aterrizaría en que muchas de las personas tienen un intento de suicidio antes de realmente cometerlo. ¿A qué me refiero? No lo sé, no sabría decir, porque ellos tampoco lo saben, yo lo he preguntado, si hubo por ahí un rayito de esperanza, hubo un tema inconsciente de, no sé, de no tomar las pastillas completas, de no alcanz dicen mucha gente, es que hice varias llamadas y luego me intenté suicidar, hicieron, yo me quería matar, pero casualmente llegaron unas personas, ¿no? Es como que una casualidad, este, sin ser muy dramático, el nudo de la soga se soltó, bueno, no sé, o sea, mucha gente tiene un intento de suicidio y que a la primera no lo logra. Esto no significa que con esta información que les estoy dando, ay, bueno, entonces la gente dijeron en la plática que hay varios strikes. No, porque la persona incluso desde la autolesión de la ideación suicida, ni qué decir en el intento suicida, en una de esas la persona termina con su vida, el riesgo existe. Más bien yo lo quiero dirigir esto que estoy mencionando al hecho de que existe una oportunidad. Y ahí es donde entra todo lo que vamos a estar revisando en este material. O sea, existe la oportunidad de yo acercarme y decir, bueno, intentaste suicidarte, a ver, vamos conversando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Vamos a ver qué ideas, qué pensamientos tienes acerca de lo que estás sintiendo y de cómo la muerte, cómo quitarte la vida, aun cuando es una solución para ti, es una muy mala solución. Entonces, vamos agregando otro tipo de soluciones. El suicidio, pues la OMS lo define como el acto deliberado de quitarse la vida, el acto más grave de violencia que alguien puede cometer contra sí mismo. Si lo ven en un paralelo, pues todo el mundo sabe que si yo salgo y de pronto mato a alguien, le quito la vida a alguien con toda la intención de matarlo y quitarle la vida, pues es algo sumamente penado en nuestra sociedad, un homicidio, ¿sí? Pues acá es lo mismo, o sea, yo tengo la intención completa de quitarme la vida a mí mismo. ¿Ok? Conceptos claves. Eh, aquí en la Secretaría de Salud, Prevención y todo esto de México, maneja cuatro tipos de riesgos. El riesgo leve, medio, alto e inminente. Está muy relacionado con la diapositiva anterior o las anteriores. ¿A qué me refiero? Un riesgo leve es cuando hay un sentimiento de tristeza, de dolor y existe desesperanza, ¿sí? Y empiezo a tener ideas de muerte. Oye, pero has intentado, has pensado, no he pensado, es más, como les decía, yo no soy el protagonista, a mí lo que quisiera un día es quisiera, no sé, que cruzar un carro y me atropellara de la nada, ¿no? O sea, un riesgo leve, la persona ya está pensando en la muerte, pero es leve porque no es su propio protagonista. Un riesgo medio, se van sumando todos, es tristeza, desesperanza, y ya hay una idea suicida. E incluso durante el último mes, ¿sí? Ha presentado autolesiones, tal vez no con el fin de acabar con su vida, pero sí se ha lastimado. ¿Ok? Esto ya es un riesgo medio. Un riesgo alto, pues es todo lo anterior, pero sí ya hay un deseo de muerte, hay ideas de muerte, ya hay planes, hay preparativos, o sea, ya hay una planeación suicida de cómo acabar con la vida. La desesperanza es completamente crónica, ¿sí? Y yo ya puedo tener, yo ya tengo, o sea, ya he cruzado esa línea de autolesiones sin intención de acabar con mi vida a autolesiones o intentos de quitarme la vida. ¿Ok?
Y por último, el riesgo inminente. Bueno, yo creo que esos tres son los que nos deben de llamar la atención. El último, pues la persona está ahora sí que intenciones de morir, sabemos que no puede estar sola, sabemos que no puede tener nada filoso en casa, es una persona que ya planeó, que ya tiene intenciones, que tiene todo estructurado y que muchas veces, ahí sí lo tengo que decir, es un tema incluso psiquiátrico, ¿sí? Yo creo que el primer riesgo puede ser trabajadores sociales, puede ser maestros, pueden ser muchas profesiones con cierto grado de madurez o de formación, conocimiento, primeros auxilios psicológicos, etc. El riesgo medio y el alto ya se habla un poco más de psicología, de psicólogos, de médicos, de enfermeros, de terapeutas, etcétera. Y ya el riesgo inminente, pues yo creo que todos los anteriores y sumándole la parte psiquiátrica, ¿no? A ver, tengo aquí el chat. Mm, Ok, ahorita al final voy a contestar ¿vale? Entonces, estos serían los riesgos, ¿cómo los medimos? Entonces, tenemos que evaluar el riesgo en el que la persona está para poder determinar, perdón, tenemos que evaluar el riesgo en la que la persona está para saber qué decisiones tomar, ¿no? Entonces, yo aquí pregunto, ¿qué es la prevención del suicidio? Las personas, si se dan cuenta, pasan por ciertas fases, ¿sí? Y muchas de las veces la persona va avisando. Tal vez no les dice, oye, tengo ideas de muerte, oye, tengo ideas de suicidarme, oye, he estado planeando quitarme la vida, oye, no, no, incluso las lesiones las van a esconder, incluso estas personas se van a aislar. No quise meter tanto contenido para alcanzar a manejar los temas de hoy, pero aquí entran factores de riesgo, factores de protección, entran el tema social, muchas cosas que la persona está viviendo. Pero el punto central aquí es que las personas comunican. Acuérdense que comunicar no es hablar, comunicar es conducta. Y las personas avisan que están lidiando con todo esto. ¿Ok? Tenemos que aprender a verlo, a escucharlo y a tratarlo. ¿Cómo se hace esto? Yo me voy a ir a lo más básico, que es conversar con la persona que ustedes identifican que está teniendo un dolor emocional y una desesperanza. Con solamente eso, nosotros tenemos que acercarnos a esa persona y evaluar el riesgo de suicidio que puede llegar a tener. Aquí esto empieza con el paso número uno, que es escuchar atentamente. Yo me saco de la manga, pero muy basado en ciencia, el paso cero, que es crear un clima de seguridad y tranquilidad. O sea, ¿de qué me sirve escuchar atentamente a una persona si la persona no va a confiar en mí, no se va a abrir, no me va a contar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo te sientes? Normal, ¿no? Yo tengo que crear un clima de seguridad y de tranquilidad. eh, Empezar cómo has estado, cuéntame, no cómo has estado emocionalmente, cuéntame cómo te va en tu casa, cómo va tu vida, cómo estás llevando tu separación. Oye, noto que estos chicos te están constantemente agrediendo, burlando, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes cuando pasa esto? O sea, preguntas no tan cerradas, incluso conversar. Esto en un ambiente tranquilo, en un ambiente de tranquilidad. Muchas veces nosotros mismos tenemos que recurrir a nuestras propias historias. Oye, es que yo nunca he intentado suicidarme. No, no, pero has sufrido, ¿no? Has tenido dolor emocional, has terminado una relación de pareja, has perdido amigos, has perdido un proyecto, has tenido duelos, has tenido pérdidas, etcétera, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, ahorita me recuerdo el tema de las mascotas, que eso es algo más, no nuevo, pero hace, no sé, 10 años, 15 años, las mascotas no tenían, los perritos, gatitos no tenían una carga emocional tan fuerte relacional con la gente. Y ahorita, yo conozco personas, he tenido incluso pacientes, que la muerte de una mascota deriva a un duelo, una depresión enorme, ¿no? Entonces, y que muchos todavía dicen, es que si les cuento, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué no? Oh, pues que falleció mi perrito. Ah, pues me van a juzgar. Entonces, tenemos que crear un ambiente de seguridad, de tranquilidad, ¿sí? De comunicación franca, sin juzgar, sin etiquetar, sin interrumpir, y mucho cuidado con no solo las palabras que dicen, sino también tu rostro, toda la comunicación no verbal que tienes, ¿vale?
Son puntos uno, 2, 3, 4, pero yo no creo que es, diga, a ver, uno, lo estoy haciendo, dos, lo estoy haciendo. Yo creo que es los cuatro al mismo tiempo, ¿sí? Escucho atentamente, hago preguntas, genero no, no se trata de que hagan reír a la persona se siente mal, no van a poder hacerla reír. Sin embargo, tal vez sí pueden llegar a crear como cosas positivas, un decir, ¿cómo se llamaba tu perrito que falleció? No, pues Canela. Ah, ok, ok. Oh, sí, fíjate, escucho el nombre. ¿Y qué raza era? No, pues era, como esos chiquitos. Ah, sí, oh, imagino que lo podías abrazar. ¿Y cómo era? O sea, dormía contigo. Oye, ¿cómo estás llevando tu separación? No, pues me siento muy solo. Ok, ahorita tú estás viviendo aparte, sí, estás viviendo solo, sí, muy bien. ¿Y cómo son tus noches? Cuéntame, ¿cómo te sientes cuando apagas la luz? Y empiezas a conversar. No se trata de un interrogatorio. Estas personas, si tú les empiezas a interrogar, van a buscar rápidamente zafarse de ti. Por lo tanto, te van a responder. Y les iba a decir lo que ustedes quieren oír, pero lo que ustedes quieren oír es saber si tienen ideación de muerte. Entonces, lo que les van o ideación suicida, lo que les van a responder es, estoy bien, me siento tranquilo, no, no he tenido esto, no he tenido el otro, no, no he pensado en esto. Y tú feliz, qué bueno, ¿no? Y te enteras, a la semana lo ves todo cortado, o te enteras que tú estás en el hospital porque consumió muchas pastillas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ojo, paréntesis, no es tu responsabilidad tampoco, ¿no? No es como que, fue mi culpa, no. No es tu responsabilidad lo que otra persona haga. Sin embargo, sí es tu responsabilidad prepararte lo más que puedas si vas a estar frente a este tipo de casos, ¿no? Empatía, sensibilidad ante frases difíciles, ¿sí? La persona te pronto decir, es que yo no valgo nada, es que soy, un muchachito decía, es que soy un gordo que nadie quiere, que solo estorba, ¿no? Y si ustedes, esas frases les hacen ruido, les hacen eco, háganlo desde lo positivo y desde el amor. ¿Cómo sería eso? Sería como, sí, lamento mucho cómo te sientes, o lamento que la gente a tu alrededor no sepa o no te haga sentir lo que realmente vales. ¿Sí? No se trata de contradecirlos, pero tampoco se trata de decir, ¿cómo no? No crees eso. No, pues el chico lo cree, ¿sale? Entonces, evitar juzgar e interrumpir a la persona. Hay preguntas muy claras para evaluar el riesgo, ¿sí? Que es, si ustedes sí ven ya que la persona ha comentado, ¿sabes qué? No, yo quisiera no despertar, ahí ya ustedes hacen su protocolo. ¿Has deseado estar muerto? ¿Has sentido que usted o su familia estaría mejor que si estuviera muerto? ¿Has pensado en suicidarte? No, pues que sí. Ok. ¿Y lo has intentado? ¿Cómo lo harías o cómo lo intentaste? ¿Alguna vez te has cortado? O sea, preguntar. Aquí entra otro tema que tampoco quise profundizar de más para ahorrar tiempo, con los famosos mitos del suicidio, ¿no? Solo voy a tocar uno. Hay uno que dice que si tú hablas del suicidio con una persona que está sufriendo, que está desesperanzada, como que le vas a dar la idea, ¿no? Ay, no se me ha ocurrido que puede quitarme la vida. Y, gracias por preguntármelo, lo voy a hacer. Eso es un mito, eso es un mito. O sea, lo voy a decir en una frase, la gente se muere más por suicidio porque no le preguntaste si lo había pensado o si tenía la intención, que por si tú le preguntaste. ¿Sí? Entonces, sí se tiene que evaluar ese riesgo y se tiene que evaluar a veces directamente, ¿no? Eso no significa que llegue con la espada desenvainada con las preguntas. ¿Has deseado estar muerto? ¿Estarías mejor? ¿Has pensado en suicidarte? ¿Cómo lo harías? Pues no, hay que crear un espacio antes y después soltar este tipo de preguntas. Yo aquí ya empiezo a combinar con ustedes el hecho de una clásica prevención de suicidio en donde yo solamente evalúo el riesgo a ya preguntas de conocer a la persona, de conocer su situación, ¿ok? Empiezo a pensar, a valorar la desesperanza. Oye, la persona tiene culpa, la persona, ¿por qué se quiere suicidar? O sea, ¿por qué? ¿Qué le está pasando? No, pues la tristeza, la soledad, la desesperanza, la falta de amigos, la falta de futuro, lo que esperaba, me fueron infiel, me engañaron, mis hijos ya no me visitan, soy una carga. O sea, ya empiezo yo a revisar, a darle forma. Por ahí está la frase de la persona que tienes enfrente, tal vez en un riesgo de suicidio o en una evaluación de riesgo de suicidio, necesitas la información.
¿sí? Pero una vez que tú ya tienes la información, ya vamos a pasar a la parte de historias. Estas respuestas que me diste, estas situaciones que estás pasando, que estás sintiendo, que estás pensando, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Con quién se relacionan? ¿Con qué parte de tu vida se relacionan? ¿En un pasado, en un presente, en un futuro? Empiezas a conocer toda la narrativa, toda la percepción que la persona tiene de lo que le está ocurriendo y de lo que la tiene desesperanzada. Conocer el círculo de la tristeza, de la depresión, donde de pronto yo puedo llegar a hacer pequeños cambios mínimos, días que parecerían que son distintos, pero ocurre un estresor. Alguien se burló de mí, vi una foto de mi expareja con una pareja, con otra persona en Facebook, en Instagram, otra vez se burlaron de mí esos chicos, otra vez en el trabajo, me regañaron, un estresor. Y entonces, ¿cuáles son los pensamientos que vienen hacia mí? No valgo para nada, siempre voy a estar solo, nadie me quiere, nadie le importo, empiezo a bloquearme y no soy capaz de cómo afrontar todos estos pensamientos, ¿sí? Pasa el tiempo con este sentir, con esta situación donde no logro, o sea, me pasó algo, mi mente, mi percepción, mi sufrimiento mental me lo describió, me lo etiquetó, no logro salir de ahí, pasa el tiempo y sigo sin lograrlo, ¿sí? Esto no va a cambiar, siempre va a ser así, pero es que ya no quiero sentir esto, quiero desaparecer. Y sí, ahí es donde está ese círculo espiral, porque dijéramos, no, pues estás atrapado en un círculo, pero muchas veces no es un círculo, es una espiral que va bajando, porque cada vez los nuevos estresores pueden llegar a ser más altos, o los mismos pensamientos, o mi paciencia, mi aguante. Ya no aguanto tanto como antes, ya no tengo, ya me aislé de más, ya se me acabaron mis recursos, y entonces lo que antes era poco estresante, ahora lo es más. Hay pensamientos muy frecuentes como esto es insoportable, no hay más opciones, la gente estaría mejor sin mí, voy a escapar o descansar si me quito la vida. Y cada uno de esos pensamientos que tienen las personas suicidas se va a confrontar con ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en esto de no hay otra opción es, oye, ¿será que está sesgada la visión de túnel, así? ¿O existen otras salidas? Enuméralas como, oye, y antes de que te pasara esto que hacías, estaría mejor sin mí. Pues no puedo demostrar que estaría mejor si yo muriese, más bien todo lo contrario, porque habría personas que te extrañarían, que les dolería. Es que ya quiero descansar de esto, me quiero morir. Bueno, para descansar, o sea, para tener un sentimiento de descanso, pues tienes que estar vivo, porque pues tú no puedes decir, me voy a matar y con eso voy a descansar. Pues realmente ya no vas a sentir nada, ¿no? Necesitas estar consciente para sentir un alivio de lo que estabas viviendo, ¿no? Entonces, se hacen a partir de la terapia cognitivo-conductual, que es un enfoque más preciso para esto, terapia narrativa también, con esos dos modelos lo manejamos, como toda esta narrativa de pensamientos y poder, ojo, no confrontarla ni discutirla de es que estás mal como piensas. No, 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 sino ayudarle a que la persona vea otras opciones y acompañarla a explorarlas. ¿Sí? Se evalúa la desesperanza. Oye, ¿qué crees que te depara el futuro? ¿Cómo te ves, por ejemplo, dentro de 3 meses? Yo por ejemplo, justo antier creo que tuve una chica joven, 20, no muy joven, pero tampoco grande, con una depresión muy fuerte y yo pues no hago las preguntas tan directas, primero evalúo, como les decía, el dolor emocional y la desesperanza. Si encuentro eso junto, ya evalúo un riesgo de suicidio desde la ideación de muerte. Eso también se va a explicar en estos talleres, en esta educación continua que tiene la universidad. Se abren, hay una parte que me encanta porque se hacen algoritmos, ¿sí? De, a ver, la persona tiene dolor emocional, ok, vamos a hacer esto. ¿Tiene desesperanza? Sí, tiene las dos, hacemos esto. La persona está en ideación suicida, trabajamos este tipo de modelo, estas herramientas, estas tareas en casa, ¿sí? Damos este tipo de terapia. Entonces, es saber el cómo, porque
Sin ofender, yo veo mucha información de prevención de suicidio, o pláticas o conferencias, pero de pronto es, ok, ya entendí y cómo, y bueno, ¿y qué hago, no? O sea, ¿cómo lo hago? Y aquí es donde se va a saber cómo hacerlo, de qué hablar por ahí. Por ejemplo, esta diapositiva, ¿no? eh, se trabaja con una sesión en donde se habla de ventajas de morir. Y alguien dirá, ¿qué? ¿Cómo crees? No, si la persona se quiere suicidar y tiene ideas de muerte y tú hablándole de ventajas de morir, tienes que hablarlo, la persona ya lo vio, o sea, la persona ya vio una ventaja de morir, no le estás diciendo nada que la persona no ha pensado. Y al contrario, hay veces que cuando tú empiezas a hablar de ventajas de morir con ella, la persona dice, ah, mira, sí me entiende. A diferencia de, no, no, a ver, vamos a hablar de las desventajas de morir. A ver, pues dime lo que todo el mundo me está diciendo, que no debería quitarme la vida, ¿sí? Pero la que se siente mal soy yo. Entonces, no se trata de hablar de ventajas de morir y muy bien, nos fue bien en la conversación de hoy, nos vemos luego, que la persona se vaya con las ventajas de morir. Se tiene que recorrer todo el camino. Ventajas de morir, qué problemas y desventajas tiene vivir para ti. Ahí se trabaja mucho lo que la persona está viviendo y cómo lo está enfrentando, afrontamiento de desventajas de vivir, ¿sí? Sondeo de alternativas y si se dan cuenta vamos pasando a ventajas de vivir y desventajas de morir. Toda esa línea se tiene que hacer en una sola sesión. ¿Por qué? Porque si se deja medias, sí podría ser un riesgo, ¿ok? Entonces, digo, esto es como una probadita, ¿no? Esta diapositiva se trabaja con un ejemplo dentro de las clases, se hace un role play, a veces hasta con los propios participantes, y se da una lista de las preguntas que se hacen y se revisa un caso, ¿no? Por así llamarlo. Pero más que un caso, es un roleplay. ¿Ok? Eh, ¿Qué se debe hacer después de que yo ya tengo la relación terapéutica, la relación con la persona y ya conozco su historia, entiendo su dolor, veo el grado de dolor que tiene y el grado de desesperanza que tiene? Bueno, tengo que explorar pues la disponibilidad de apoyo social, porque la persona pues está aquí conmigo, pero esa persona en algún momento se va a ir de mi consultorio, de mi iglesia, de mi escuela, de mi, no sé, mi club, de lo que sea. Y yo necesito saber que esta persona se va a ir a un lugar donde alguien la va a apoyar, ¿sí? ¿Qué importancia tiene este tema del apoyo? Y a mí me gusta mucho esta diapositiva, o más bien esta idea central que se la preguntaron a una antropóloga. No recuerdo exactamente el nombre, donde le preguntaban, Oiga, doctora, ¿qué, este, ¿qué prueba de la civilización, qué signo dice ahí, qué signo usted consideraría en los seres humanos que fue el primero que determina que el cambio de civilización en la humanidad, ¿no? Entonces, esperando, ahora pues la rueda, el fuego, las herramientas, el arado, no sé. Y ella dice que la aparición de un fémur fracturado, ¿sí? Porque sabemos que una persona que se fractura una pierna, pues no puede caminar, y en esos entonces, una persona que no podía caminar, pues no podía escapar de los depredadores, no podía conseguirse su propia comida, no era alguien que ayudara al clan, a la manada, a la tribu, ¿sí? Entonces, eh, el encontrar un fémur fracturado y que que esté completamente curado, o sea, que esté soldado el hueso, o sea, que significa que esa persona tuvo el suficiente tiempo para mantenerse viva. Y pues alguien se tuvo que hacer cargo de ella, alguien tuvo que proteger a la persona, alguien tuvo que llevarla a un lugar seguro, alguien tuvo que proporcionarle alimentos, cuidarlo para que se recuperara. Entonces, el tema del apoyo social, el tema de que el prójimo está ahí para acompañarme, para apoyarme, desde algo tan vital como pues comer o sobrevivir, hasta algo igual de vital, pero emocional, ¿no? Como que ese de alimento para el alma, alimento para las emociones. Entonces, yo considero que la disponibilidad de apoyo social es básica. Sí, claro que hay situaciones donde la persona, ya esto es un tema social, no es un tema psicológico, es un tema social, la forma en la que la persona vive, qué tanto trabajan sus padres en el caso de los chicos, o qué tanto hay un ritmo de vida económico, capitalista,
trabajo, casa, y no hay tiempo de relaciones sociales, etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se explore un apoyo social dentro de las personas. ¿Qué familiares o amigos tienes? ¿Quién crees que te apoyaría? ¿Con cuál de ellos tienes mejor relación? ¿Con quién has hablado de tus problemas? Este, yo hago preguntas, yo soy muy tramposo, ¿no? Entonces yo hago preguntas como muy enmascaradas, ¿no? De pronto le puedo soltar la pregunta, oye, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? No, pues, oye, ¿y quién fue la primera persona que se dio cuenta que faltaste el trabajo? Oye, y de todas las personas, de todos tus amiguitos, que, que, que ya no ves o esto, ¿quién crees que te extraña más? ¿Sí? Oye, y es porque muchas veces, ahí sí tengo que decirlo, sin culpar a los adolescentes, a veces los adolescentes no hablan, o sea, no hablan con sus padres. Entonces, a mí me ha tocado trabajar con adolescentes que dicen, es que mi mamá no me comprende, ¿no? Pero es que no habla con su mamá y cuando su mamá se acerca a ella la rechaza. Entonces, ayudar a que las personas puedan confiar en que son valiosas para ciertas personas y puedan saber cómo transmitir lo que les está pasando, hacen y crean un apoyo pues social, ¿no? Igual, pues eso es bien importante. Mucha gente tiene la idea, ya no tanto, pero hace unos años era la idea de mi familia, mi familia, mi familia, ¿no? Y ya no, o sea, y no hay razón para que sea tu familia. Si tú no encuentras un apoyo realmente en tu familia, emocional, nutritivo, amoroso, de atención, se puede buscar en las amistades, se puede buscar en los vecinos. Yo he conocido chicos que se sienten más valorados por su entrenador de fútbol que por su propio papá, o la clásica de yo me siento mucho mejor en la familia, o me siento muy querido por la mamá de mi novia o por la mamá de mi novio que por mi mamá, sin juzgar, ¿eh? O sea, no vamos a hablar de razones, pero muchas veces sí pasa eso. Entonces, aquí cuando hablamos de hacer una red de apoyo para la persona, no tiene que ser necesariamente la familia. Si son menores de edad, pues sí, ahí hay un tema, ¿no? De normas. Pero si no son menores de edad, pues pueden ser cualquier persona. Entonces, no nos limitemos a que tiene que ser a fuerzas la familia o no cometamos el error de romantizar el tema de la familia y decir, uy, bueno, es que a mí me va muy bien con mis padres. Sí, a ti, pues, pero tú no conoces a los padres de este chico, de esta chica o de esta persona. Entonces, sí es importante que se evalúe toda esa red de apoyo en amistades, contextos sociales, maestros, amigos, la congregación, cualquier persona, además de la familia. ¿Sí? Bueno, ¿qué herramientas usamos, ¿no? ¿Cómo hacemos herramientas terapéuticas, por llamarlo así, cuando atendemos casos con un dolor emocional fuerte y con desesperanza enfocado a riesgo de suicidio? Trabajamos con un contrato terapéutico, un contrato de no suicidio. Este contrato que se usó mucho tiempo, a mi parecer y para parecer de muchos teóricos, ya está incompleto. Sí es importante que se haga un contrato, perdón, de no suicidarse, pero no te enfocas a que le prohíbas a la persona que haga algo. El contrato terapéutico, por llamarlo así, nuevo, moderno, es, el contrato es que si tú tienes una intención de hacerte daño, tú vas a hacer esta lista de actividades. Obviamente, entre esa lista de actividades va a ser llamar a tu red de apoyo o llamar al terapeuta o al psicólogo o al trabajador social, llamarme a mí que te estoy atendiendo, ¿sí? Eh, plantear el contrato es fírmame que no te vas a suicidar. La persona tú no sabes si eso le va a generar más estrés porque se va a sentir hasta culpable. Oye, pues ahora hasta el psicólogo al que me está atendiendo le estoy fallando porque tengo ganas de hacerme daño, de quitarme la vida. Entonces se amplió un poco a más de no quitarte la vida es dime que sí. O sea, tu contrato es qué sí vas a hacer cuando tengas ganas de quitarte la vida. Y entonces en este contrato se hace una lista que te resulta agradable, pensamientos y situaciones de afrontación, una lista de teléfonos de a quién llamarle en caso de emergencia, etcétera. Y de ahí se hace lo que llamamos un kit de la esperanza. El kit de la esperanza es una herramienta poderosísima en estos casos, muy, muy importante.
¿Qué es un kit de esperanza? Y se puede hacer desde, ahora sí que ahora las mujeres lo hacen de una forma, los hombres de otra, los jovencitos de otra, los ya más grandes como yo lo hacemos de otra. A veces gente que lo hace todo digital en un teléfono, en una carpeta, en su computadora. Hay gente que lo hace en una caja y lo recorta y le pega y le pone fotitos, etcétera. ¿Qué es un kit de esperanza? Un kit de esperanza es a donde yo voy a recurrir cuando yo tenga un sentimiento, una sensación de hacerme daño o de desesperanza, de que ya no puedo seguir o de que quiero quitarme la vida. En ese kit de la esperanza va a haber lo que hemos dicho, va a haber un contrato, ¿sí? Pero más que en forma de contrato, va a haber un plan de seguridad. El plan de seguridad es como una lista de pensamientos de todo lo que yo voy a hacer. Paso uno, paso dos, paso tres. Para eso yo no puedo decirle, toma, tu kit de la esperanza, llévatelo. El kit de la esperanza se hace junto con la persona y puede llevar una, dos, tres sesiones construirlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer un número de recursos y de personas y que cada persona sepa que está en tu lista de kit de la esperanza. Vas a hacer tarjetas de afrontamiento que pueden ser tarjetitas, ahorita las vamos a ver, de colores, donde puedes decir, me llega la idea, recuerden, me pasó esto, un estresor, y llega mi pensamiento de, voy a estar solo toda mi vida me va a quedar solo. Bueno, tarjetas de afrontamiento ante esto. Este, no vas a estar solo, te tienes a ti mismo, estar solo es un momento para reflexionar, mucha gente te quiere, oye, pero ¿quiénes me quieren? Y en eso tú, en tu plan de seguridad, tú tienes muchos audios grabados. Tú dejaste de tarea cuando estabas creando tu kit de esperanza con tu paciente, le pediste y se sentía bien en ese momento, porque va a haber picos, se siente bien, se siente mal, en donde les va a decir a su red de apoyo, ¿sabes qué? Mándame un audio en donde me digas qué cosas positivas ves en mí. ¿Por qué crees que yo voy a lograr terminar la universidad? Mándame un audio de qué valores, qué recursos ves en mí, como por la que un hombre sería feliz a mi lado como pareja, un decir, ¿no? O dime un audio de todas las cosas que tú ves que yo he superado. Y la gente manda esos audios y en los momentos de crisis sacas esos audios de afrontamiento, tarjeta, y te pones a escuchar. Eh, sí, de pronto puede ser que tú tengas fotos, cartas, recuerdos. eh, por ahí hay historias en donde había una serie que digo que no es mágico ni así de, un caso muy particular, ¿no? Para que no lo agarren de estrategia, pero puede ser. De una persona que no quería cuidarse, ya una persona mayor, 60 años, en donde pues no debía dejar la soda por la diabetes, el cigarro, la cerveza, ya me voy a morir, me vale. No era un intento de suicidio, pero sí eran pues un poco de conductas, lesiones, ¿no? Así que bueno, hay que medir la alimentación que tanto es autolesión en algunos casos. Pero bueno, no es que hubiera una ideación suicida. Mi punto es que esta persona había aceptado que si en 2, 3, 4 años, que le quedaran 2, 3, 4 años de vida, me vale, así los voy a vivir como son, ¿no? Y tan lo había aceptado que ese fin de semana llega su hija o su hijo, no recuerdo, y le comentan y le llegan con la sorpresa de que va a ser abuelo. Él no tenía nietos. Le enseñan la fotito, ¿no? Ay, no recuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Y es de, mira, papá, vas a ser abuelo, ¿cómo le vamos a poner así, etcétera? Entonces, este señor entra como en shock de decir, no, pues yo tengo una razón para vivir ya. Quiero ver, y tira toda la comida chatarra, tiras los cigarros. Yo no digo que cambió absolutamente todo, pero sí disminuyó mucho su conducta que hacía un daño por la esperanza o por el hecho de poder conocer a su nieto, cargarlo, jugar con él, llevarlo a la escuela, ¿no? Entonces, todo esto de pronto puede utilizarse en fotos, cartas y recuerdos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este es uno donde dice, bueno, escucho música de rock, rockeo en mi silla, salgo a caminar, este, llamo a un amigo para distraerme, llamo a una familia, a un miembro de mi familia, llamo a mi psicólogo, etcétera, ¿no? El plan de seguridad, como yo les mencionaba, también tiene que tener señales de alarma. Hay veces que muy claro,
lo que yo estoy pensando, los pensamientos. Nosotros cuando trabajamos con este tipo de cosas, jugamos a que tengas un detective adentro, tengas un detective que esté como así muy atento de qué pensamientos tienes cuando está pasando una situación. Tú identificas cuáles son las situaciones estresantes, cuáles son las situaciones que te generan un conflicto, pensamientos dolorosos y cuáles son los pensamientos de sufrimiento que los hacen grandes, ¿no? Entonces, tú los empiezas a identificar, pones pautas de acción, pones cosas de afrontamiento para confrontarlos, haces tu lista de gente que va a estar ahí para ti, etcétera, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo de listas de frases para tener en los momentos de alarma, ¿no? Dice, están en inglés, dice, no todos te van a entender, no todos van a entender cómo te sientes y está bien, ¿sí? No estoy solo, ajá, voy a utilizar mi red de soporte cuando la necesite. Sé que están ahí. Yo estoy confiado de que puedo crear una vida que yo quiera vivir. Me perdono a mí mismo, no me culpo a mí mismo por cómo me siento. Voy a voy a tratarme a mí mismo con kindness, no es compasión, con amabilidad y compasión. O sea, todas esas frases yo las puedo llegar a tener y confrontan esos pensamientos negativos, ¿no? Yo eso sí, está muy padre, muy bonito, la gente hace posts, se las pega en varios lugares. Yo he visto muy buenos resultados con los audios de WhatsApp, muy buenos, o sea, que la gente se los pone cuando se siente muy estresado. Por medio de la terapia narrativa, otra estrategia, pues son historias alternativas, ¿no? Todo esto que les estoy contando, cuando la persona tiene una ideación de muerte y se queda ahí, está excelente para entrar a este tratamiento, a cómo tratar a una persona que tiene ideas de muerte. Cuando la persona tiene ya una idea suicida, y está en tratamiento, ya está bien identificada, ya se ha hecho con ella un compromiso, un contrato, un acuerdo, un kit de supervivencia o de esperanza, entran a este tipo de procesos terapéuticos que no dejan de ser estrategias o dejan de ser recursos que se hacen en un consultorio con el consultante. Las historias alternativas, muchas veces, esto es mucho para trabajar el pasado. La gente no llega al lugar donde llegó o al momento donde llegó solo y sencillamente porque le acaba de pasar algo el mes pasado o hace 2 meses. La gente por lo general tiene, lo voy a llamar así, como heridas emocionales, a veces desde años atrás, ¿sí? Que lo hicieron creer que no valía, que era tonto, que no se merecía ser querido, que siempre se equivoca, que, que decía, es que el amor no es para mí, ¿no? Y le preguntabas a esa persona por sus historias y te decía, mira, pasó esto, 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 ¿sí? Y pues como todo buen psicólogo, o a veces, pues muchas veces el tema del amor es una historia de no haber sido querido como hubieras querido que te quisieran, parece trabalenguas, por tus padres, ¿no? Entonces se hacen historias alternativas, se cuenta la historia, a la persona le pides que escriba su historia así como va, dolorosa, llena de ideas negativas. Por ejemplo, a esta muchacha que yo les contaba, donde que la cambiaron de grupo, yo les decía, ¿sabes qué? Escribe todo, ¿no? Y ella decía, sí, y un maestro nos amenazó y yo me quedé sola y mis amigos y estaban planeando la graduación y ya no pensaban en mí, se olvidaron de mí, todo eso estaba escrito, ¿sí? Todo eso es una percepción de la persona. Tenemos que encontrar historias alternativas, momentos en la narración de la persona, preguntarle cosas en donde eso que me va a decir o que va a empezar a pensar la persona contradicen esa historia dominante del problema, ¿no? Dice, las personas reescriben su historia, incluyendo detalles y perspectivas que fueron omitidos o minimizados, ¿sí? O sea, es como de, no, y fuimos y entonces fuimos a jugar fútbol y todo súper bien y de ahí me fui y mi novia, bla, bla, bla. Oye, ¿y cómo les fue en el partido? No, pues ganamos, pero no, es que a mí siempre me dejan solo y mi mamá, y oye, pero ¿y cuánto ganaron? No, pues 5-0. ¿Y metiste gol? Pues yo metí 3, hat-trick, órale. Y no se había dado cuenta el chico de lo que había tenido. Entonces, a veces es minimizado.
La persona encuentra nuevos significados y perspectivas de sus experiencias pasadas, lo que les permite verlas de manera diferente. Entonces, con terapia narrativa se crean historias que te permiten salir de ese relato dominante del dolor emocional, por un lado, y otro, te permite saber que hay una historia después que no es desesperanzada porque puede cambiar. ¿Ok? Un ejemplo de la carta: me siento una víctima de mi pasado, me duele recordar lo que me hicieron, me siento débil y sin control. Me pregunto, bueno, hay la gente más negativa diría, y nunca saldré, nunca podré superar esto. Una carta nueva con una paciente: me doy cuenta de que mi pasado no define, aunque me lastimaron, no me quitaron mi fuerza, me niego a dejar que esas experiencias me definan, me reconozco como una sobreviviente, no como una víctima. Me honro a mí misma por haber superado tantos desafíos, me comprometo a seguir adelante con valentía. Bien. Otra cosa que ayuda mucho para identificar esto y que se ve en las clases de la educación continua de la universidad es que se aplican escalas. Las principales escalas que aquí trabajamos son tres. Una es la evaluación del riesgo. O sea, aquí ustedes van a aprender a evaluar cuál es el riesgo suicida por medio de una prueba psicológica, un tamizaje. ¿Sí? eh, Se va a medir el riesgo de suicidio, también con escalas, ¿sí? Se van puntuando. Una escala de desesperanza, si usted dice, no, pues Luis, o sea, yo platico con ellos y sí, sí, pues todo lo que hemos estado platicando, entendiendo, pues yo sí la veo desesperanzada, pero no sé qué tanto, ¿no? Bueno, hay una escala de desesperanza, ¿no? Espera el futuro con esperanza, darse por vencido, no puedo imaginar cómo sería mi vida dentro de tanto tiempo, en el futuro espero conseguir lo que me pueda interesar, mi futuro me parece oscuro, no logro hacer que las cosas cambien. Entonces, es una escala de desesperanza que se llama de Beck, se les enseña a usarlas y aplicarlas. Eh, la depresión, aun cuando es una enfermedad ya mental, o sea, es un trastorno del estado de ánimo, una depresión que ocupa en gran medida apoyo médico psiquiátrico, también puede ser que haya rasgos de depresión. O sea, no es de tienes depresión o no tienes depresión. Es más de los 7 criterios para determinar que tienes depresión. Para que tengas depresión debes de cumplir con 5, por ejemplo, ¿no? Oye, pues tengo 3. Ah, bueno, depresión clínica, depresión clara, clínicamente diagnosticada, pues no tienes, pero tampoco significa que estás bien, ¿no? O sea, hay ciertas cosas. Entonces, también se les enseña a aplicar una escala de un inventario de depresión, donde se, esta escala está bien padre, porque no solamente te arroja un resultado de en qué grado de depresión puedes tener, sino que además te dicen qué áreas, si en pesimismo, en fracaso, en culpa, en desesperanza, en pérdida de placer, en apetito, en sueños, en socialmente, con tu pasado, con tu presente, con tu futuro. Bueno, el futuro sería desesperanza, ¿no? Es una gran herramienta y se enseña en el curso a, a usarla, ¿sí? Este, y como yo les decía, aquí hay una parte en donde se van a empezar a hacer como algoritmos, o no como algoritmos, más bien algoritmos, en donde la persona tiene una emergencia, vamos a utilizar estas tareas, estas preguntas, se va a tener estas conversaciones y se van a utilizar estos recursos, incluso hasta se van a aplicar estas escalas. La persona, si tiene un riesgo de suicida, ya ha pensado en quitarse la vida, se va a hacer esto. A la persona, pues sí tuvo un intento de suicidio o nunca lo ha intentado, pero lo ha planeado, pero ahorita está en remisión, pero tiene mucho, mucho dolor. Fíjense, cuando ustedes, que era mi crítica que de pronto yo hacía cuando hablábamos solamente de prevención de suicidio, cuando ustedes están frente a una persona con estas características, se tienen que buscar dos cosas. Se tiene que buscar el riesgo de suicidio y se tiene que buscar qué situaciones son las que lo están provocando. ¿Ok? Porque luego dice la gente, es que él mandó muchas señales, es que él eh, siempre lo dijo, ¿no? Y alguien dice, pues que nunca dijo que se quería quitar la vida, es que nunca dijo que nunca lo vimos con planeación suicida, nunca lo vimos, nada de eso, con ideas de muerte. Tal vez no, pero sí dio a conocer que se sentía solo, que se sentía triste,
que el amor no era para él, que se estaba alejando, que ya no disfrutaba de la vida como antes, que ya no le interesaba su futuro en cuestión de sus metas que tenía o sus sueños. Eso sí lo dijo. Entonces hay que estar al pendiente de esas dos cosas, ¿no? Además de esto, hay tareas en casa, porque a veces la gente, los profesionales de la salud, pues ve a la persona una vez por semana o cada 15 días, dependiendo. Pero la persona, pues, es importante que continúe en esto durante el transcurso de una cita a otra, perdón. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con ejercicios. Ahorita no vamos a hablar de los ejercicios en particular por el tiempo, es una probadita, ¿sí? La idea es que la persona esté trabajando en mejorar su estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo, llevar un diario de lo positivo, la persona empieza a llevar un diario y esto le ayuda mucho a que el día de mañana, donde se sienta deprimido, con desesperanza y todo, diga, oh, mi vida es gris, mi vida no vale nada, espérame, hay un diario que si tú revisas los días anteriores, hubo días buenos. Las tres preguntas para una vida feliz, ¿sí? Hace que la persona reconozca qué cosas podría hacer para que al menos en un mínimo indispensable, ¿sí? Pudiera tener momentos donde se sintiera satisfecho. Pero sí es bien importante manejar la palabra pequeña cosa, ¿ok? La carta para los días malos, se propone que al consultante que en un momento en que se sienta bien, escriba una carta dirigida hacia él mismo. Como les digo, eso también funciona mucho con los audios. Hay gente que incluso se graba, hace un video de a ti que Luis, yo sé que la próxima semana seguramente te sentirás solo, te sentirás triste, sentirás que no vales nada, sentirás que tus jefes no te valoran, pero quiero decirte que el día de hoy tuvimos un gran éxito, nos felicitaron esto, hubo mucha gente que nos mandó mensajes, me dejo como una carta para días malos, ¿no? Como emergencia. La carta del futuro, ¿sí? Es como la anterior, pero a un futuro en donde ya se solucionó esto, ¿ok? La carta desde el futuro, perdón. O sea, es como si yo del futuro me escribo una carta al yo de ahora. Una lista de elogios que la puedo hacer también con los compañeros, un plan de emergencia, a ver, esa es muy parecida a la carta a mí mismo, ¿no? Solamente que aquí se incluye fortalezas, cualidades y recursos que le ayuden en los diferentes días donde se encuentre, tenga un bajón o se encuentre mal, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos, hay veces que los talleres que nosotros hacemos, las actualizaciones o los diplomados, también se abren no solamente a psicólogos o a terapeutas, sino también a enfermeros, a trabajadores sociales, incluso, o sea, no sé, abogados, alguna profesión no con tanta eh, em, habilidad, conocimiento o recursos sobre psicología, por lo tanto se incluyen en estos contenidos los primeros auxilios psicológicos, en donde todas estas profesiones que no tienen ¿cómo decirlo? Como no tienen como una capacitación, no vienen con una capacitación, se les enseña aquí desde los primeros auxilios psicológicos. Que yo tengo que decirlo y no es como que me dispare yo solo en el pie, yo cuando he visto gente que tiene actos terapéuticos muy importantes y muy valiosos, créanme que no somos los psicólogos o los que estudiamos la carrera de psicología per se, los que mejor nos va. Porque a veces, sí, obviamente hay una preparación, hay todo esto, pero muchas veces también es la disposición, muchas veces es qué tanto tienes los valores, los recursos para crear una relación terapéutica, qué tanto tú, o sea, ¿de qué sirve que un psicólogo haya tenido la carrera y yo le explico todo esto y no le pone atención y otra persona que le pone mucha atención, se prepara, practica, lo va a hacer mucho mejor, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos se trabajan como un tema muy importante cuando no hay una preparación tan completa por la profesión. Y por último, como les decía, se va a crear un algoritmo. ¿A qué me refiero? Se conversa de la situación. La situación, perdón, paso cero. La persona que tengo enfrente es un adolescente, es una pareja que se separó, es un hombre de mediana edad, es una mujer de mediana edad, es una persona ya mayor, es una persona que tiene una enfermedad que lo incapacita. ¿Quién es la persona que tengo? En base a eso, yo
ya tengo ciertas hipótesis del dolor, de las situaciones que le está causando un dolor emocional. Esas partes, por ejemplo, ese dolor emocional que tengo, sí me lleva también a evaluar el grado de desesperanza. De ese grado de desesperanza empiezo a revisar qué tanto la persona sí puede llegar a tener un riesgo suicida. Evalúo la ideación suicida, la ideación de muerte, todo eso. De ahí ya me voy a las conversaciones en particular, ya de ahí ya incluso aplico ciertas escalas, ya de ahí doy ciertas conversaciones con las preguntas que hablamos, ya de ahí dejo ciertas tareas, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente va a ser tienes a la persona enfrente, ya te expliqué cómo funcionan las cosas, pues adelante, haz lo que se te ocurra. No, se hace muy claramente un algoritmo de qué es lo que tiene que irse haciendo en cada uno de los casos. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Gracias por el tiempo dedicado. Voy a ver aquí en el chat. Dice ciertas preguntas, ¿no? Dice César Madera, tiene razón, porque lo que menos quieren ver es que sientas lástima por ellos. Sí, de hecho hay una frase que dice la lástima lastima, ¿no? Sí es importante entender desde lo que significa para ellos lo que están pasando y mostrar un interés verdadero. O sea, el dolor de la persona te tiene que importar porque aquí estas personas están hartas o de ser ignoradas o de que seas condescendientes y de no te preocupes, o sea, como un punto intermedio. ¿Existe algún mejor enfoque para tratar? Yo creo que la terapia cognitivo-conductual, para todos estos pensamientos que hay alrededor de las que te está ocurriendo, incluso creo que las tareas, las técnicas, terapia cognitivo-conductual y la terapia narrativa en base a qué tantos estas cosas que te están pasando son cosas, heridas internas o historias que tienes en tu pasado, ¿no? Es importante no solo identificar los indicios, sino saber cómo tratarlos. Sí, claro, hay que saber cómo tratarlos de intervenir, porque si no, sin ofender, pues sí, la persona disminuiste su riesgo de suicidio, pero no cambió nada en su vida, en su casa, en su trabajo o en sí misma. Es cuestión, o sea, se vaya a volver a llenar el vaso, por así decirlo. Muchas gracias, muchas gracias, familia Rivera Díaz, y qué bueno que les fue útil las técnicas. A todos. Muchas gracias, maestro Luis Pichardo. Excelente. Y como lo mencionó durante la conferencia, se estará haciendo promoción y divulgación de lo que es el Diplomado en Prevención del Suicidio, donde se tratarán temas ya más específicos, estudios de caso, como menciona, y asuntos más de índole sobre el cómo intervenir y el tratar. A nombre del Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California y de la rectora, la doctora Rosicela López Cárdenas, agradecemos a nuestro destacado ponente, Luis Pichardo, por los conocimientos brindados y a los participantes. Disculpe, es que estaba leyendo el comentario. Claro, Rivera, manda mensajitos a la página y te daremos más información. Muchas gracias por tu interés. Y muchas gracias a los participantes que también nos ven a través de Facebook Live. Eh, Agradecemos nuevamente al licenciado Pichardo. Él está interviniendo en temas muy importantes dentro de lo que es el aspecto de la educación continua. También el lunes lo tuvimos y lo vamos a seguir teniendo. Muchas gracias y bonita tarde. Gracias, hasta luego.